Antes de comenzar, consultarles si ya les confirmó el ingeniero su fecha del examen. Tal vez alguien me podría dar ese dato. Sí, Oxy, ya está confirmado. Para el 10, ¿verdad? Sí, Oxy. Gracias, Dayana, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a completar justamente el avance para este parcial el día de hoy. Entonces ya vamos a tener todo el material para el segundo parcial, ¿no? Y bueno, como ya les iba diciendo en la anterior clase, tenemos que ver el tema de lo que es la industria molinera y a completar el tema de diseño de máquinas en industria molinera, ¿ya? La anterior hemos visto igual, ¿no? El tema de obtención de harina, etcétera. De hecho, hoy lo vamos a complementar con esto de lo que es las máquinas. Igual vamos a ver lo que hemos visto en la anterior, así que los que no pudieron asistir por alguna otra razón, pues lo vamos a repasar hoy con los ejercicios que vamos a hacer al final. Entonces empecemos con un poco de teoría, un poco de conceptos que son importantes porque, bueno, se van a utilizar igual en los ejercicios, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente, tenemos aquí una imagen de un silo cuadrado, ¿ya? Bueno, los silos cuadrados con un costado de 4 metros resultan ser desfavorables, por tanto, no deben exceder los 3 metros. Ya este dato es igual importante porque, como se van a dar cuenta en la parte de ejercicios, bueno, tenemos tablas que nos permiten asumir el costado, ya, o sea, es decir, el lado del silo. Entonces tenemos que no tomar nosotros en cuenta que no podemos exceder y asumir más de 3 metros, ¿ya? Lo vamos a ver enseguida en la parte de los ejercicios. Y bueno, ya como ustedes igual lo tienen en su guía, bueno, la presión lateral es del 75% del valor de tablas, ¿no? Eso dice en su guía. Y de igual manera, esta tablita, bueno, está en la parte de industria molinera. Igual es importante que sepamos comprender esta tablita. Y bueno, no es las compresiones en toneladas por metro cuadrado. Y bueno, aquí no la altura, nos vamos a hallar la altura y de acuerdo a esa altura y el lado de la celda, vamos a poder hallar una constante, ya que va a ser la comprensión en toneladas. ¿Ya? Bueno, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir haciendo como que el cruce entre este dato y este otro dato y vamos a hallar un valor, ¿no? Lo vamos a ver en los ejercicios para que se entiendan mejor. Igualmente, en la parte de molienda tenemos esta fórmula, ¿ya? Y bueno, esta fórmula es para hallar el largo total del rodillo, ¿ya? El L, que sería esto de la imagen, ¿no? Bueno, 10.000 en la fórmula se debe a la capacidad media de la trituración en 24 horas y 1.8 metros es la longitud promedio de los rodillos. Y es por esa razón que esta es la fórmula, digamos, ¿no? La alimentación va a ser la cantidad que vamos a alimentar a lo que es el rodillo. En la mayoría de los casos va a ser materia prima, es decir, trigo, ¿ya? También tenemos aquí una imagen de las posiciones de las estrías y bueno, aquí son los dientes, ¿no? Los dientes de la molienda, ¿ya? Y bueno, aquí vemos que los cortes, corte dorso, dorso corte y dorso dorso, ¿ya? Igual está en su guía, así que bueno, esto solamente es para que lo sepan, la verdad no es muy aplicable en la parte de ejercicios, pero ahí está, ¿no? Después tenemos lo siguiente que son la tabla número 13, igual está en la industria molinera que igual lo tienen en Classroom. Y bueno, ¿no? Ahí dice las dimensiones y pesos de rodillos, ¿ya? Y bueno, igual aquí vamos a hallar las dimensiones y los pesos como tal, ¿no? De acuerdo al largo que vamos a encontrar con la fórmula que ya hemos visto hace 2 diapositivas. Entonces igual vamos a interceptar y bueno, vamos a encontrar las dimensiones como tal, ¿ya? Después tenemos la parte del refinado, se toma la nomenclatura del alambre alemán tipificado, DIN 1171, la tabla número 19 de la industria molinera. Igualmente aquí nos van a dar un número antiguo, ya que así se denomina, para poder hallar estos valores constantes. Y los más importantes son las mallas por centímetro y las mallas por centímetro cuadrado, ¿ya? Y bueno, ¿no? Esa es la parte como que introductoria, un poco de teoría para entender las tablitas que tenemos en la guía, ¿ya? Bueno, en la guía está como que resumido, pero igual es en el libro de la industria molinera si lo quieren volver a revisar. Entonces, ahora sí nos vamos de lleno a lo que es la parte de ejercicios, ¿no? Que nos importa más. Entonces, enseguida comparto mi pantalla.
Sí, su micrófono está apagado. Mil disculpas, chicos, gracias. Bueno, no, ya han levantado la mano y justamente les dije que levanten. Entonces, bueno, ya. Primero está Linder, por favor, adelante. Está bien, Auxi. Se cuenta con 55 toneladas de materia prima para la fabricación de fideos. Se pide, inciso A, el volumen de agua añadido en el proceso. Humedad inicial, 7%, humedad final, 11,5%. Inciso B, la cantidad de merma que se produce en el proceso. Inciso C, la masa de los subproductos. Inciso D, realizar el diseño de maquinaria de diámetro de 300 milímetros. Y inciso E, la enteladura según la norma de IN 1171 si se tiene un número 60. Perfecto, gracias, Linder. Entonces, igual ya te registré. Perfecto, entonces vamos a ir anotando nuestros datos que nos brindan en el enunciado. Ya. Primer dato es materia prima, ¿no? 55 toneladas de materia prima. Y aquí tenemos otro dato también que nos dice fabricación de fideos, grado de extracción 72%. Se pide el volumen de agua añadido, entonces tenemos las humedades tanto inicial y final, y bueno, los vamos a anotar correspondientemente, 7% y 11,5%. El diámetro de la maquinaria es 300 milímetros, y el número de enteladura, que es el número antiguo, ya, 60, ya lo vamos a poner por si acaso esto entre paréntesis, para que se recuerden, pero bueno, es 60, ya. Entonces vamos a empezar como siempre hemos dicho que debemos hacerlo. Primeramente es la parte del porcentaje de humedad que tenemos ya. Y bueno, no, aquí simplemente es reemplazar los porcentajes que nos brindan en el enunciado. 11,5 menos 7 sobre 100 menos 11,5, ¿no? Ya, y bueno, ya tenemos aquí el porcentaje de humedad que va a ser 5,08%. Para hallar la masa de agua añadida, sabemos que tenemos que multiplicar la masa inicial que nos brindan en el enunciado, que en este caso es 55 toneladas. Ya toneladas, entonces el porcentaje de agua añadida es en decimales 0,00508, ¿no? La masa de agua añadida va a ser igual a 2,794 toneladas. Ya, perfecto. Ya tenemos la masa, pero creo que nos piden volumen, ¿no? A ver, volumen de agua. Entonces, bueno, si nos piden volumen, simplemente es multiplicar su densidad, ¿no? Sabemos que la densidad del agua va a ser, enseguida lo vamos a completar, pero bueno, es 1 kilogramo por litro. Ya esa es la densidad del agua, entonces vamos a ir anotando sus datos. 2,794 toneladas que tenemos de masa de agua. 1 tonelada es 1000 kilogramos y la densidad es 1 kilogramo por 1 litro. Entonces ya tenemos el volumen, que es los 2,794 litros. Y aquí ya tenemos el inciso A, ¿no? Bastante sencillo de resolver. Y ya tenemos un inciso, ¿no? 2,794 litros, perfecto. A ver, vamos a ir nuevamente a nuestra pantallita. Ya, creo que ya estamos fuera del tiempo de espera, de tolerancia, ¿no? Entonces, bueno, ya no vamos a aceptar a nadie más. Tal vez hasta 25, ¿ya? Entonces, bueno, a ver, continuemos. A ver, ya hemos hallado el volumen de agua añadido. Ya, listo, ya tenemos el inciso A. Para continuar con los demás incisos, saben que tenemos que partir ya de todas las masas que vamos yendo en el proceso, ¿no? Primera masa que debemos obtener es la masa de almacenamiento y bueno, la masa de almacenamiento simplemente es la suma de la masa inicial o la masa de la materia prima ya más la masa de agua añadida. En este caso va a ser 55 toneladas más lo que hemos hallado en este momento era 2,794 toneladas, ¿no? El total de masa de almacenamiento va a ser igual a 57,794 toneladas, ¿no? Bueno, ya tenemos una masa. Siguiente masa es la masa de la merma. La obtenemos a partir de la masa de almacenamiento y en este caso va a ser 57,79 toneladas.
por el 5%, porque hemos dicho que vamos a siempre asumir la merma del 5%, ¿ya? Ese es como un dato, ya eso no va a variar a menos que en el enunciado les diga, pero en la mayoría de los casos no, entonces va a ser 5%. Finalmente la masa de la merma va a ser 2.8897 toneladas, ¿ya? Y bueno, ahí vamos a ir avanzando, ya tenemos la masa de la merma. Para hallar la masa del limpia preliminar, si se dan cuenta hemos ido avanzando, ¿no? Almacenamiento, la merma sale de esta masa y después estamos ahora en la masa de limpia preliminar. Entonces la masa de limpia preliminar va a ser igual a la masa de almacenamiento, 57.794, menos la masa de lo que es la merma, ¿no? La masa de la merma, ¿ya? Que era 2.8897 toneladas. La diferencia enseguida lo vamos a calcular y bueno, a mí me sale 54.9043 toneladas, ¿ya? La masa de limpio preliminar. Finalmente, ya podemos obtener lo que es la masa de la harina, ¿no? Que es el inciso B, si no me equivoco, enseguida lo vamos a volver a ver. Pero continuando, tenemos que, para obtener la masa de la harina, simplemente multiplicamos la masa de limpio preliminar, que era 54.9043, por el porcentaje o el grado de extracción, ¿no? En este caso era para fideos, entonces nos dice que para fideos es 72%, ¿ya? 72%. Entonces, bueno, 72% en decimales va a ser 0,72, ¿no? 0,72, la masa de la harina en toneladas nos va a salir igual a 39.53 toneladas. Y esto en kilogramos va a ser igual a 39.531.096 kilogramos, ¿ya? Y bueno, ya tenemos otro inciso. A ver, vamos a ver, la cantidad de merma ya está también. La masa de subproductos es lo que nos falta en este momento, ¿no? Y bueno, la masa de la harina no era inciso, pero es fácil de hallarla, ¿no? Es bien sencillo, pero bueno. Entonces continuemos, vamos a hallar la masa de los subproductos, para lo cual vamos a irnos a esta parte, ¿ya? La masa de subproductos, ya tenemos aquí los porcentajes, entonces, según la tabla 20, ¿verdad? Que lo hemos visto igual en la anterior guía, tenemos los porcentajes de subproductos respectivos para cada uno de estos, tanto para harinilla, para frechillo y para frecho. Todos estos se van a obtener a partir de la masa de limpia preliminar y bueno, tenemos los porcentajes según la tabla 20. Entonces vamos a reemplazar simplemente los datos y vamos a obtener lo siguiente. Va a ser igual a que la masa de limpia preliminar, que era 54, ¿dónde está? A ver, 54.90, ya 90 lo vamos a dejar, lo vamos a redondear a 90. A ver, bueno, aquí está, ok. 54.90 por 0.0012, ¿ya? Entonces, a ver, esto como lo corremos que no hay espacio. Ok, un momento, esto lo voy a reducir y ahora sí, creo que me voy a poder jalar. Ahora sí, ya. Entonces tenemos que la masa de harinilla va a ser igual a 0.06588 toneladas, ¿no? Y esto en kilogramos va a ser igual a 65.88 kilogramos. Para la siguiente masa, de la misma manera, vamos a multiplicar la masa de limpia preliminar, que era 54.90, por el porcentaje de correspondiente a la flechillo, que es en decimales, es 0,1517. Y bueno, este resultado va a ser igual a 8.33 toneladas, en kilogramos es igual a 8.328.33, ¿no? Continuando finalmente para la masa de afrecho, tenemos igualmente el porcentaje, entonces la masa de limpia preliminar es 54.90 y esto correspondiente al afrecho es igual a 0.0337. Esto en toneladas nos va a salir 1.85 toneladas y en kilogramos es igual a 1850.13 kilogramos, ¿ya?
Y bueno, ahí creo que hemos obtenido el inciso C, ¿verdad? A ver, vamos a ver si la masa de subproductos ya está el inciso C. Y si se han dado cuenta, esta es la parte más rápida, digamos, parte más corta. Y bueno, de hecho, los ejercicios como que a veces siempre se van a basar en esta estructura, ¿no? Vamos a ir avanzando cada masa, vamos a obtener las masas y si les pide los subproductos, simplemente lo multiplican, ¿no? Y bueno, entonces nos vamos a ir al inciso C y al D. Y bueno, el inciso D nos dice realizar el diseño de maquinaria con un diámetro de 300 milímetros. A ver, vamos a ver. Para las dimensiones y cantidad de silos necesarios para el almacenado de trigo, tenemos lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos a ver esta parte. Tenemos que el volumen de trigo que hemos obtenido, bueno, que nos dan en realidad, que es dato, 55 toneladas, ¿verdad? Después, a ver, bueno, creo que vamos entrando. Ya, la última persona que va a entrar, bueno, ya. Entonces, 55 toneladas. Ya, esto tenemos que hallarlo en lo que es volumen, ¿no? Porque, bueno, aquí es masa, entonces para el volumen utilizamos de igual manera la densidad, ¿no? La densidad, 780 kilogramos va a ser la densidad del trigo. Ya, y bueno, aquí ya tenemos el volumen del trigo, que va a ser 70.51 metros cúbicos. Sabemos que el volumen va a ser los lados A y B por la altura, ¿no? Es un cuadrado porque queremos hallar un silo, ¿verdad? Para lo cual, como ya les dije en la parte teórica al inicio de la clase, tenemos que asumir tenemos que asumir los lados, ¿ya? En realidad, como va a ser un silo cuadrado, vamos a asumir en este caso 3 metros, ¿ya? Si ustedes asumen, o si les dan el dato, pues lo dejan como tal, pero si van a asumir, lo tienen que anotar bien, ya no es que se están inventando de cualquier lugar, lo anotan y de acuerdo a eso, obviamente se va a entender cómo lo han resuelto y pues ya se va a ver el resultado correcto, ¿no? En este caso vamos a asumir 3 metros del lado del silo, ¿ya? Entonces vamos a saber que esto es un silo cuadrado. Entonces, al ser A igual a B, vamos a obtener que nuestra fórmula va a ser A al cuadrado por H, ¿no? Y bueno, vamos a despejar H, ¿ya? Porque va a ser nuestra incógnita, ya que tenemos el volumen del trigo, ya tenemos también el lado, el costado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a reemplazar estos datos, 70.51 metros cúbicos sobre 3 al cubo, ¿ya? Este va a ser la altura del silo que nos va a servir en los siguientes pasos. 783 metros, ya, pero esto es como que del material exactamente va a ser esa altura, solamente de la materia prima, pero obviamente tenemos que tener que el silo no va a estar como que bien justo, ¿verdad? Entonces tenemos que asumir un número entero, en este caso superior, ya que la altura tiene que superar a la altura de la materia prima. Entonces vamos a asumir que va a ser 8, ¿ya? Al inmediato superior entero. Entonces en este caso va a ser 8 metros. Entonces finalmente las dimensiones del silo serán las siguientes. Sabemos que los lados son igual a 3 metros. A ver, ahora sí, 3 metros. La altura nos ha salido que es igual a 8 metros. El volumen del silo en este caso va a ser igual a 3 por 3, 9 por 8, 72 metros cúbicos. Y los números del silo, pues solo es 1, porque si se dan cuenta, tenemos que el volumen del silo es mayor al volumen del trigo, ¿no? Entonces, bueno, es un silo, ¿ya? Y bueno, ya tenemos un silo, entonces vamos a calcular la compresión lateral del silo y para lo cual vamos a utilizar la tabla 6, ¿ya? Entonces aquí tenemos la tabla 6. ¿Y qué necesitamos para esta tabla 6? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos la altura, ¿ya? Porque aquí, si se dan cuenta, vemos la altura de la columna de grano en metros. En este caso vamos a utilizar la altura del silo que hemos hallado, va a ser 8, ¿ya? El lado va a ser igual a 3, ¿ya? 3. Y bueno, teniendo estos dos datos, vamos a intersectar la altura de 8 que está aquí, ya a esta altura, entonces por un lado de 3 metros. A ver, vamos a intersectar 3 y bueno, el 8 es la quinta fila, entonces va a ser igual a este valor, ¿no? Va a ser 2.620 toneladas metro cúbico. Ya, entonces va a ser la comprensión lateral
del silo y bueno, estos valores al 75%, ¿ya? 620 toneladas por metro cúbico. Esto lo tenemos que multiplicar por el 75% porque, bueno, eso es lo que nos dice la teoría. La presión lateral es del 75% de estos valores. Entonces, vamos a multiplicar esto por el 0,75. Nos va a salir igual a 1,965 toneladas metro cúbico. Perfecto. Entonces, bueno, ya tenemos la compresión lateral. Para la cantidad y dimensiones del rodillo, ya esto ya es del rodillo, tenemos que aplicar la fórmula que hemos visto en la parte teórica. Entonces, bueno, ¿qué nos dice la fórmula? Alimentación sobre 10.000 por 1.8. Entonces, simplemente reemplazamos todos nuestros datos que nos dan en este caso, ¿ya? Y bueno, a ver, vamos a irnos a la parte de arriba. La alimentación para lo que es el rodillo va a venir a partir de lo que es la limpia preliminar, ¿ya? La masa de limpia preliminar. ¿Por qué? La masa de limpia preliminar recién entra a lo que es la molienda, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, la limpia preliminar, hemos pasado por la limpia y preparación del grano y ya en la molienda utilizamos los rodillos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la masa antes de la molienda? Pues la masa de limpia preliminar, porque la siguiente masa ya es la masa de harina, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la masa de limpia preliminar, ¿ya? La masa de limpia preliminar lo hemos hallado en la parte superior. ¿Y cuál era? Era 54.904.3 kilogramos, ¿verdad? Como está la fórmula en kilogramos, igual vamos a poner la masa en kilogramos. Kilogramo con kilogramo se van a anular y bueno, ya obtenemos lo que es el largo, ¿no? Tenemos que el largo va a ser 9.88 metros. Ya aquí lo vamos a resumir los resultados de las dimensiones del rodillo. En este caso el largo va a ser igual a 9.88 metros. Esto en milímetros va a ser igual a 9.882.77 milímetros. Entonces el resultado final va a ser igual a 9.882.77 milímetros, ¿ya? Entonces ya tenemos el largo, ya el largo. ¿Y para qué nos sirve este largo? Pues es una dimensión ya del rodillo, pero también nos va a servir para poder hallar los diámetros y también el diámetro interior. Ya vamos a poder, porque el diámetro exterior sí nos dan en el enunciado, ¿verdad? Es por eso que igual vamos a intersectar tanto el diámetro exterior como este largo que acabamos de hallar y vamos a obtener el diámetro interior, ¿ya? Y el área del rodillo. Entonces, bueno, y el peso también. Entonces vamos a dividir el valor del largo entre las L sub I, porque ahorita no sabemos cuántas son. De hecho, no, obviamente, si no estuviera nada aquí como que predeterminado, no sabríamos cuántas son entre los valores de la tabla 3. Entonces, aquí tenemos algunos valores ya a partir de 500, 600, 700, 800, 1000, 1250 y 1500. En nuestro caso vamos a tomar en cuenta los valores más grandes, ¿ya? Para poder tener la menor cantidad de rodillos también, ¿ya? Porque bueno, ¿no? Es necesario también optimizar lo que es la cantidad de maquinaria y pues a menor maquinaria mejor, ¿no? Vamos a tomar en cuenta los últimos valores de rodillos de largo, ¿ya? Entonces vamos a dividir. Bueno, el primer valor va a ser 1500. A ver. Ok, un momentito, es que esto se tapa así. Ya, bueno, lo vamos a volver a acomodar enseguida, pero bueno, ustedes me están siguiendo, así que no hay problema. 1500 el primer largo del primer rodillo, el siguiente rodillo es 1500 también. Porque aún sumando tenemos aún solamente 3000, ¿no? Tercer rodillo 1500, 4500, cuarto rodillo 1500, 6000. Quinto rodillo 1500, 6000, 7500. Ya hasta ese momento aún no hemos alcanzado, ¿no? Si sumamos uno más, vamos a obtener 9000, ¿no? Entonces vamos a tomar uno más porque, bueno, aún no hemos completado el largo total. 1500 y finalmente el último rodillo, porque ya hasta aquí ya tenemos 9000, pero solamente necesitamos 9827. Entonces vamos a asumir
10.000, perdón, 1.000 más, un rodillo de 1.000, ya, de 1.000 milímetros de largo. En total tenemos ¿cuántos rodillos? Pues tenemos 7 rodillos, ¿no? Lo vamos a anotar este resultado. En la parte derecha tenemos número de rodillos es igual a 7. Bueno, entonces ya tenemos estos datos. Tenemos ya que va a ser 6 rodillos de 1.500 milímetros de largo que están en esta tabla, ¿no? En la parte izquierda tenemos 1.500 y por el enunciado nos dicen que el diámetro exterior ya es de 300 milímetros, ¿no? 300 milímetros. Entonces vamos a interceptar este valor de 1.500 con la columna de 300 milímetros, ¿ya? Y ahí ya podemos obtener las dimensiones, ¿no? De los primeros 6 rodillos en este caso. Y bueno, el largo sabemos que es 1.500, el área va a ser 200, ¿verdad? Sí, 200 interceptando, ¿no? Diámetro interior, 160 y el peso es igual a 720 kilogramos. Lo mismo para todos los rodillos hasta el número 6, ¿no? Entonces lo vamos a ir llenando para que todo esté en orden. 200, 160 y la masa del rodillo 2, 720 de igual manera. Para el rodillo 3 de igual manera es lo mismo. 1500, 200, 160 y 720. Para el cuarto es lo mismo, 1500, 200, 160 y 720. Para el quinto obtenemos lo mismo, y bueno, no es 1500, 200, 160 y 720. Para el sexto, igual, ¿no? Estamos con los mismos valores, 1500, 200, 160 y 720. Finalmente, para el séptimo ya no es 1500, es 1000, ¿no? Entonces volvemos a interceptar los datos y bueno, tenemos lo siguiente. Para el valor de largo de 1000, con un diámetro exterior de 300, tenemos los siguientes valores. El área es 170, el diámetro interior es 180 y la masa del séptimo rodillo va a ser 460, ¿verdad? 460, perfecto. Ya tenemos lo siguiente, ya, perfecto. Y bueno, me da un momentito, por favor. Ok, continuamos, mil disculpas. Y ya tenemos ya el inciso, creo que es el inciso D, ¿no? Ya tenemos, ¿no? Lo que es el diseño de la maquinaria. Ya está el inciso D. Finalmente nos pide el inciso E. Y bueno, el inciso E que nos pide la enteladura según la norma DIN 1171. Si se tiene un número 60, ya un número antiguo de 60, eso es bien sencillo, es bien fácil. Ya estamos en la última parte de este primer ejercicio, que a pesar que parece un poco largo, es bien rápido. Simplemente por temas de ejemplo, pues lo estamos haciendo a detalle, ¿no? Entonces, a ver, vamos a intersectar nuestro valor que nos proporcionan en el enunciado. Aquí nos dice tejidos DIN 1171 de bronce fosfórico para tamices de ensayo. Número antiguo 60, vamos a intersectarlo y aquí está 60, está en la cuarta fila. Y ya obtenemos lo que necesitamos saber, mallas por centímetro y mallas por centímetro cuadrado. 60, las mallas por centímetro va a ser 60 y bueno, las mallas por centímetro cuadrado va a ser el valor de 3600, ¿ya? Es 3600 por si acaso, porque en ahí está mal, porque bueno, es 60 al cuadrado simplemente, ¿ya? Es 3600, no sé por qué dice 3900, aquí está mal, pero es 3600 porque si se dan cuenta todos los valores son simplemente al cuadrado, ¿ya? Entonces, ese sería el primer ejercicio. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda?
Nadie. Perfecto. Entonces vamos al siguiente. Por favor, todos los que tengan la mano levantada pueden bajarla. Yo voy a ir al Meet y en cuanto les diga, van a levantar ya. Entonces, no, todavía no. Ya, yo les voy a decir, bajen la mano, yo me voy a ir nuevamente en la pantalla y ahora sí pueden levantar. Ya. Bueno, a ver, está primero Giovanna Joruro. Por favor, adelante, Giovanna, para el segundo ejercicio puedes leerlo. Está bien, Oxy. La empresa molinera desea saber cuánto de materia prima sea necesario y cuántos hilos necesitará. Si desea producir mensualmente 170 toneladas de harina para panificación. Perfecto, gracias, Giovanna. Entonces, bueno, este es un ejercicio más cortito, entonces no se van a dar cuenta que es igual bien sencillo, solamente el único detalle es que aquí ya nos dan masa de harina, ¿no? Que es como que al final de todo el proceso. Y bueno, vamos a anotar nuestros datos, 170 toneladas de harina. Aquí no nos dan lo que es la humedad inicial ni la final. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Asumimos esos datos, ¿no? Como les dije en la guía anterior. Humedad inicial 13%, humedad final humedad inicial 8%, humedad final 13%. Esto, el grado de extracción, sí nos dicen, porque nos dice que debería ser la empresa molinera, cuánto de materia prima será necesario. Ya, harina para panificación. Entonces, 80%, grado de extracción 80%, ¿no? Perfecto, bueno, tenemos esos datos. ¿Qué es lo que nos pide saber? Materia prima. Entonces nos pide que vayamos de abajo hacia arriba, ¿no? Bueno, sabemos que la masa de harina es igual a la masa de limpio preliminar por el grado de extracción. De esta fórmula vamos a despejar masa de limpio preliminar, ya que estos dos datos estos dos valores son datos, ¿no? Tanto la masa de harina es dato porque está en el enunciado y el 80% es dato porque nos dice para panificación. Entonces lo anotamos simplemente, lo vamos a ir anotando. Masa de harina es igual a 170 toneladas. ¿Verdad? Perfecto. En la parte inferior vamos a anotarlo ya en decimales, 0,8. Y la masa de limpia preliminar va a ser igual a 212.5 toneladas. Bueno, ya tenemos ese dato, vamos a seguir subiendo. Sabemos que la masa de limpia preliminar es igual a la masa de almacenamiento menos la masa de la merma, ¿ya? Pero también sabemos que la masa de la merma es igual a la masa de almacenamiento por el 5%, ¿no? Que es el porcentaje de merma que siempre se va a anotar. De aquí vamos a factor común es masa de almacenamiento, vamos a hacer el correspondiente ejercicio matemático y bueno, 1 menos 0,05 es 0.95. La masa de limpio preliminar va a ser igual a la masa de almacenamiento por el 0.95. Y de aquí vamos a despejar masa de almacenamiento, ya que la masa de limpia preliminar es un dato, ¿no? Entonces, bueno, vamos a reemplazar ese dato que lo hemos obtenido en el anterior paso, 212.5 sobre 0.95 y finalmente la masa de almacenamiento me sale que es 223.60 toneladas, ¿ya? Perfecto, ya estamos subiendo. El siguiente, bueno, ya vamos a obtener la masa inicial. Sabemos que la masa del almacenamiento es igual a la masa inicial o masa de materia prima más la masa de agua añadida, ¿no ve? En este caso tenemos que hallar lo que es el porcentaje de humedad también, entonces lo vamos a hallar primero eso, ¿ya? Que bueno, como no nos daban los datos de humedad, simplemente hemos asumido, ¿no? Que es 13 menos 8 sobre 100 menos 13 y el porcentaje de humedad va a ser 5.75%. Bueno, entonces ya tenemos ese dato. Vamos a decir que la masa de almacenamiento va a ser igual a la masa inicial o materia prima más la masa inicial o materia prima por el 0.0575, ¿no? Se suman estos valores, pues aquí es 1 más 0,0575 va a ser la masa del almacenamiento más inicial más 1.0575. Despejamos masa inicial, que era nuestra incógnita, y ya tenemos masa de almacenamiento. Reemplazamos la masa del almacenamiento, 223.60 toneladas, sobre
0,575. Y ya obtenemos nuestra incógnita, ¿no? Que era la masa de materia prima. A ver, lo vamos a anotar. En este caso, a mí me sale 211.52 toneladas. En kilogramos, esto es 211.517.73 kilogramos, ¿no? A ver, ¿qué más nos pedía? ¿Cuánto de materia prima será necesario? ¿Y cuántos silos? Ah, ya. Bueno, aquí nos pide los silos también. Entonces no lo hemos acabado el ejercicio todavía. Debemos calcular la cantidad de silos. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para las dimensiones de cantidad de silos necesarios para el almacenado del trigo, tenemos lo siguiente. Sabemos que el volumen del trigo que acabamos de hallar va a ser lo siguiente. Primero tenemos que la masa era o es en realidad 211.517.73 kilogramos, ¿verdad? Y sabemos que la densidad del trigo va a ser 780 kilogramos. A ver, ahora sí, 780 kilogramos por metro cúbico. Ya, y bueno, tenemos que ya el dato del volumen va a ser igual a 271.18 metros cúbicos. ¿Para qué queremos esto? Pues nos pide los silos, ¿no? Y como sabemos que los silos igual son volúmenes, entonces a partir de esto vamos a trabajar. Sabemos que el volumen del trigo es igual a A por B por H, ¿no? Los lados por la altura. Para el cálculo de dimensiones vamos a asumir en este caso un silo cuadrado de 2 metros, ¿ya? Lo vamos a anotar asumiendo, ¿no? Tenemos que anotar así, asumiendo, ¿ya? Obviamente, si les da el dato, no asumen. Ya no es que siempre van a asumir. Siempre, si les da el dato, pues no lo asumen y ya. Bueno, entonces nuestra fórmula va a ser volumen de trigo igual a al cuadrado, porque los lados van a ser iguales, por H, ¿no? De esta fórmula despejamos la altura. Volumen del trigo sobre A al cuadrado. Tenemos volumen del trigo que era igual a 271.18 metros cúbicos sobre 2 al cuadrado es igual a este metros cuadrados y la altura va a ser 67.79 metros, ¿no? Esto sabemos que es la altura del material como tal, pero sabemos que no puede estar, digamos que exactamente. Entonces vamos a asumir el inmediato superior, que va a ser 68 metros, ¿ya? Entonces, para calcular la cantidad de silos, vamos a tomar en cuenta este valor de altura con la tabla número 6, ¿verdad? La tabla 6 que todos tenemos. Entonces, vamos a ver la tabla número 6, para lo cual, bueno, tenemos la altura total que debemos tener para nuestro trigo, ¿no? Pero la tabla no nos da valores superiores a 16. Y bueno, para saber la cantidad de silos, vamos a hacer primero los valores máximos, ¿ya? Y bueno, estos son los valores máximos de altura también. En este caso, vamos a ver que el silo 1 va a tener una altura de 16 metros, el silo 2 va a tener una altura de 16 metros, el silo 3 también, el silo 4 también, y hasta ahí, ¿cuánto sumamos? 16 por 4 va a ser igual a 64. La altura 5 puede ser de una altura de 4, ¿no? Que igual está dentro del valor, del rango. En este caso ya tenemos todo el volumen, bueno, toda la altura que necesitamos, entonces vamos a obtener una cantidad total de 5 silos, ¿no? Y bueno, ya tenemos todos los datos para hallar las dimensiones de los silos. Tenemos que interceptar estos valores de 16 por el lado que hemos asumido, ¿no? Que en este caso hemos dicho que va a ser 2 metros de lado. Entonces, 16 intersección 2. Y bueno, ahí ya tenemos lo que es... Bueno, esto es para el largo, ¿no? Pero bueno, en este caso no lo necesitamos, ¿no? No lo necesitamos. Ya simplemente vamos a hallar las dimensiones con todos los datos que ya tenemos. Miren, la altura ya tenemos lo que es el costado del silo, que en este caso va a ser 2, ¿no? Y el volumen del silo va a ser 2 por 2 por 16, ¿no? 4 por 16, perfecto, es 64. 64 el volumen del silo, perfecto. Después, ¿qué tenemos? Tenemos que
igual, siguiente silo es 16, esto va a ser 2 y esto es 64. Siguiente silo es 16, esto es 2 y esto es 64. Para el siguiente lo mismo, porque bueno, seguimos con 16 metros de altura. Aquí es 2 y aquí es 64. Y finalmente el último silo es más pequeño, con una altura de 4 metros, un costado de 2, y su volumen va a ser igual a 16 metros. ¿Ya? Y bueno, ¿no? Estos son los volúmenes y bueno, las dimensiones de los silos que nos pedía, ¿verdad? Vamos nuevamente a nuestro enunciado y cuántos silos se necesitará. Bueno, ¿no? Esas son las dimensiones de los silos. ¿Alguien tiene alguna duda en este ejercicio? Sí, una pregunta. ¿El grado de extracción del 80% es dato o lo está asumiendo igual? Es dato porque aquí nos dice panificación, ¿no ve? Si nos dijera fideo, pues igual es dato. Sería en ese caso 72, pero en este caso es 80 porque es para panificación. Ok, gracias. No hay por qué. Entonces, bueno, sí. Una consulta. En el caso que no nos den de panificación y de fideo, ¿qué extracto utilizamos o ya no utilizamos un extracto? No, sí se utiliza, ya siempre se utiliza. Ya, ese dato, sí. Si no les dan como tal, el 80% se va a utilizar, ¿ya? Eso, bien que me has hecho recuerdo, anótenlo por favor, 80% si es que no les dan ese dato, ¿ya? Porque la mayoría de los casos se obtiene para panificación y bueno, vamos a asumir que va a ser para panificación, entonces asumimos el 80%. Entonces, eso, ¿alguien tiene alguna otra duda? Sí, cuando asumimos los valores de dos dados, la idea es que no sobrepase 3, ¿verdad? Podemos indistintamente poner 1, 2. Ya está bien. Gracias. Exactamente, no hay por qué. ¿Alguien más? Nadie, perfecto. Entonces, bueno, espero que lo hayan entendido, ya que con esto hemos acabado lo que es la industria molinera, ¿no? Ahora nos falta complementar, ya que en este parcial entra tanto industria molinera y entra lo que es industria textil, para lo cual igualmente ustedes vieron en su guía, bueno, en la guía extra le puse, ¿verdad? En el Classroom. Igual está ahí la guía de lo que es el complemento de industria textil, ¿ya? Entonces enseguida empiezo a compartir mi pantalla, pues el ingeniero me pidió que esa parte igual lo viéramos. Y bueno, es bien sencillo igual, no es nada difícil, es más que todo análisis de tejidos que ustedes ya pueden ver en mi pantalla, ¿no? Es el análisis de los tejidos, ese es un complemento de la industria textil que lo hemos visto para este parcial, pero en las primeras guías, si se acuerdan, ¿no? Entonces vamos a leer la definición de lo que es análisis de tejidos. Entendemos por análisis de un tejido el hecho de descubrir en una muestra de tejido concreta todas sus características técnicas a proceder según convenga, ¿ya? A su idéntica reproducción, su transformación en un artículo de similares características. Es precisamente en el análisis de un tejido donde el diseñador puede mostrar su capacidad. No es posible inventar nuevos tejidos e idear nuevos diseños, ignorando la estructura correcta de los mismos. En este caso, bueno, lo más importante de esta guía, ¿qué es? Vamos a ver cómo hallar el peso del urdimbre, el peso de la trama, el peso del metro lineal y el peso por metro cuadrado. Entonces, bueno, a ver, vamos a ir con esta primera parte. ¿Ya alguien quiere leer esta parte? Ya, perfecto, vamos a ir a la lista. Ok, Ana, adelante, por favor, haz toda esta primera parte ya de gramaje. Ok. Gramaje es un término muy común usado en las empresas textiles, sobre todo en las de tejeduría plana o de punto, ya que se realizan varios cálculos de peso en gramos. Aquí veremos los siguientes cálculos: peso de urdimbre, peso de la trama, por metro lineal, por metro cuadrado. Es importante conocer el peso del tejido para evaluar el costo de la tela y, de acuerdo al metraje a producir, ver la capacidad de fabricación de hilado y tejido. Esto se clasifica en peso liviano, medio y pesado. Muchas gracias, Ana. Ya te anoté igual. Entonces vamos a hallar uno por uno y vamos a ver sus fórmulas correspondientes, ¿ya?
tenemos que para el peso del urdimbre es esta fórmula. Y bueno, ¿qué es esta fórmula? Nos dice que el peso del urdimbre, ya, PU, es igual a lo que es, entre paréntesis, total de hilos en la parte superior por 100 sobre 100 menos el porcentaje de encogimiento del urdimbre, ¿ya? Por una constante que va a ser 0,5906 por el número inglés, ¿ya? Número inglés. En este caso, bueno, ¿no? Si es que esta es una parte complementaria a lo que ya hemos visto en titulación, pues les van a dar los datos. Ya es bien sencillo, no es nada difícil. De hecho, simplemente es reemplazar estos datos. Miren, en este caso vamos a ver un ejemplo que nos pide hallar el peso del urdimbre de una tela que tiene los siguientes datos. Y bueno, ¿qué datos nos dan? Total de hilos, 9.952, está en esta parte. Por 100, que estaba en la fórmula, ¿no? Sobre 100 menos el porcentaje de encogimiento del urdimbre, que es 9.5, por la constante 0,5906 sobre 50, que es el número inglés, ¿no? Obviamente aquí pueden cambiar estos datos, en realidad puede ser que cambie el total de hilos, puede ser que cambie el porcentaje de encogimiento, e incluso les puede dar hallar la titulación, el número inglés, entonces ustedes lo hallan, ¿verdad? Como hemos aprendido, y pues hallan el número inglés, ya lo tienen y lo reemplazan, ¿no? Entonces ya está, y en este caso el peso del urdimbre va a ser igual a 129.89 gramos, ¿no? Entonces es eso, la primera parte del peso del urdimbre es bien sencillo, simplemente es reemplazar los datos y digamos que algo complementario que puede ser que pueden necesitar allá el número de titulación, en este caso número inglés, ¿no? Y eso, ahora vamos a ver la siguiente, que es el peso de la trama. En este caso, el peso de la trama va a ser igual al ancho de peine en centímetros, que es AP, más el adicional, que va a ser remetido de gasa en centímetros, A, más las pasadas por centímetros, por las pasadas por centímetros, por la constante 0,5906, e igual sobre el número inglés, ¿no? Lo mismo, ejemplo número 2. Hallar el peso de la trama de una tela que tiene los siguientes datos. El ancho del peine, 174 centímetros. La gasa adicional, 5.5 centímetros. Las pasadas por centímetro, 30. Esto es la constante 0,5906. Y el número inglés, 50, ¿no? Perfecto. Igual, todo es dato. Reemplazamos y obtenemos el peso de la trama, 63.61. Para lo mismo, para el tercero, peso por metro lineal, bueno, en este caso va a ser la suma de los dos anteriores, ¿no? Peso por metro lineal es igual a peso del urdimbre más el peso de la trama. Ya tenemos estos dos valores en estos dos anteriores ejemplos. Entonces, simplemente vamos a sumar esos dos valores. Peso por metro lineal va a ser 129.89 más 63.61. El peso por metro lineal es igual a 193.5 gramos. Y finalmente, el peso por metro cuadrado. Lo mismo, miren la fórmula que nos dice peso por metro lineal sobre el ancho de la tela. Entonces, tenemos que, de los cálculos anteriores, vamos a obtener los siguientes datos, ¿no? Hemos hallado el peso del urdimbre. El peso del metro lineal en este caso, ya, peso de metro lineal 193.5 sobre el ancho de la tela, que es 1.70 metros. Reemplazamos estos datos, ya esta parte está mal, porque es peso por metro lineal, ¿no? Como está en la fórmula. Y bueno, el peso por metro lineal va a ser 113.82 gramos por metro cuadrado. Ya, bueno. Ya, aquí hay otro. Esta es la primera parte, ¿no? Lo que es esto, el del gramaje. Ya, los 4 valores que se puede pedir hallar. Aquí nos dan datos y quizás nos pueden pedir complementando o un paso previo, hallar el número de titulación y número inglés. Ya puede ser el paso previo, digamos. Pero después todo es dato, ¿no? Siguiente, a ver que alguien quiere leer el factor de cobertura. A ver, voy a ver nuestra lista. Está Camila, por favor, adelante. Perdón. Está bien, sí.
Factor de cobertura. Se entiende por factor de cobertura de un tejido la relación existente entre la superficie cubierta por los hilos de urdiembre y la trama y la superficie de tejido considerada. Se calcula empleando la fórmula FC igual a H por P entre la raíz del número inglés. Gracias, Camila. Entonces, igual ya te anoté. Y bueno, tenemos, ¿no? Lo que es la fórmula, factor de cobertura va a ser igual a los hilos por pulgadas, ¿ya? Estas pulgadas son una constante, 2.54, sabemos que un centímetro es igual a, no, una pulgada es igual a 2.54 centímetros, y el número inglés, ¿no? El número inglés, y bueno, eso puede ser que nos pidan hallar o puede ser que nos den. Entonces aquí tenemos una tablita, ya, a ver, ¿alguien quiere leer esto, lo que nos dice de la tabla? Pero voy a ir nuevamente al Meet. Ahora sí, Anaí, adelante, por favor. Ya, dice, esta tabla contiene valores mínimos y máximos ideales para usar en tejidos para su uso de camisería y pantalonería, con 100% de algodón con hilos cíngulos y de preferencia con el mismo título en urdiembre y trama, inclusive con una variación de más menos 10. Si hay mayor variación de títulos, hay que usar otra tabla con nuevos valores. Perfecto, muchas gracias, Anaí. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Los ligamentos, que sabemos cuáles son. Estos son los que hemos visto en las primeras guías de textiles, si se acuerdan, ¿no? Ligamento tafetán, sarga, y bueno, aquí tenemos el factor de cobertura. ¿Para qué nos sirve esto? Para lo siguiente, simplemente es esto. Miren la formulita que ya habíamos visto en aquí, ¿no? Factor de cobertura. A ver, hallar el factor de cobertura del urdimbre de una tela de ligamento tafetán, ya que tiene los siguientes datos. Hilos por centímetro, 58,5412. El número inglés, 50. ¿Ya? ¿Qué nos decía la fórmula? Pues nos dice hilos en centímetros por pulgadas, que es la constante, sobre la raíz del número inglés, ¿no? Reemplazamos estos datos, tenemos que el factor de cobertura es igual a 21.0286, ¿no? Y bueno, simplemente es eso, ya el factor de cobertura es este valor y ya está, ¿no? Es simplemente eso. Aquí tenemos otro ejemplito. Hay el factor de cobertura de la trama de una tela de ligamento tafetán que tiene los siguientes datos. Pasadas por centímetros 30, la P de pulgadas que es una constante y el título inglés 50. Entonces reemplazamos, hallamos el factor de cobertura 10.78, ¿no? Y bueno, eso es lo que obtenemos en este caso. Y aquí está el factor de cobertura como tal del tejido. Miren, este es el factor de cobertura del urdimbre y este es el factor de cobertura de la trama. Entonces, el factor de cobertura del tejido va a ser la sumatoria de ambos. 21.03 más 10.78, factor de cobertura del tejido 31.81, ¿ya? Eso es básicamente, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, y bueno, si se dan cuenta, este valor está dentro de esto, ¿no? De lo que es ligamento tafetán, está entre este rango, ¿no? Entonces está correcto. Y bueno, esa es la parte complementaria que el ingeniero me pidió que igual lo veamos un poco para el análisis de tejidos, ¿no? Es bien sencillo pues, lo que hemos visto, peso por metro cuadrado, peso por metro lineal, peso de la trama y peso del urdimbre, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consulta en esta parte? Súper, nadie, ¿no? Perfecto, creo que todo ha quedado claro, chicos. Y bueno, todo lo que hemos visto hoy lo voy a subir igual al Classroom, como siempre lo hemos ido haciendo, ¿ya? Y bueno, como ustedes me dicen, el examen es el martes, ¿no? Entonces, con esto estamos completos para este segundo parcial. Igualmente, repasen, ¿no? Lo que es textiles y lo que es industria molinera, ¿no? Que eso es lo más importante para este segundo parcial. Ya eso es lo más importante que suele entrar. Ya, entonces voy a hacer hasta mientras la lista, enseguida les mando la lista. Y bueno, ¿no? Eso, entonces, y bueno, comentarles que de acuerdo a lo que vayamos quedando con el ingeniero para el examen final, vamos a añadir algún tema, quizá algún software, por el tema del tiempo lo vamos a ver, yo creo que vamos a alcanzar.
ya que el ingeniero me comentó que hasta antes de la primera, bueno, hasta la primera semana de junio ya tenemos que acabar todo, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos que adecuarnos a nuestros tiempos, a los tiempos que nos dan, ¿no? Nos da la universidad, en esta parte de la materia también. Y bueno, no tenemos que adecuarnos a eso. Y bueno, no se preocupen, vamos a alcanzar a acabar todo, ¿ya? Pero para este segundo parcial ya están igualmente preparados. Repasen lo que el ingeniero han hecho con él, la parte de teoría, un poco a veces los datos o la parte teórica que les da. Tal vez puede ser que de ahí algún dato tengan que tomar. Ya entonces siempre lo repasen, lean los libros que les hemos proporcionado. El ingeniero igual creo que les hace buscar links, ¿no? Entonces, si algún link a él le importa y lo ha leído, puede ser que algún dato lo tome de ahí. Entonces, bueno, eso ya lo tiene la lista en lo que es el chat de esta sesión. Ya está habilitada, entonces nos vamos a dar unos 3 minutitos para llenar la lista, por favor. Y luego llamamos la lista, ¿ya? Entonces vamos a ir llenando, por favor. Está bien que llenen la lista. Igual va a ser de la misma manera que hemos dado el examen, ¿verdad? Este parcial, el primer parcial, igual la misma metodología, les dijo, ¿no? El ingeniero. Chicos, si alguien puede confirmar. O no les dijo nada. Ah, ya. Súper. Gracias, Natalie. Entonces, ya bueno, sí, igual les ha ido bastante bien, entonces pues no tienen ninguna dificultad, chicos, igual la materia es bien fácil, así que no hay problema. Entonces, bueno, un minuto más para la lista, ya que una gran mayoría ya lo llenó. De hecho, ya tengo 41 respuestas, somos 48 en la sala, entonces las 7 personas que faltan, o las 6, entonces por favor termino de llenar y llamamos la lista.